Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es dato personal ni estoy pidiendo lo que es dato personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Mira lo que he puesto, Leo, una velita para ti, no sé si se nota. Aquí está, para tener buena vibra y sobre todo para desearte lo mejor del mundo, mi querido Leo. Esta velita es para ti, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien, cariño. Dime, mi querido Leo, si tú a veces tienes esa percepción que alguien como que te rasca la cabeza por aquí, por el costado, Leo. Porque he sentido esto justo cuando estaba haciendo el juego con el cuenco tibetano. El otro mensaje, Leo, siento que muchos de vosotros quieren como que están pensando lo que es en el futuro o quieres empezar otra vez desde cero, Leo. Pero es como que estás rodeado de personas o estás lidiando con una persona que te pone como obstáculos, cariño. O a lo mejor es muy frío, muy fría con ustedes. Y esta situación, mi querido Leo, te pone nervioso. Te pone nerviosa también. Porque es como que tú estás entregando todo, Leo. Todo. Para que funcione ese proyecto, para que funcione esa relación, para el futuro. Pero hay personas o energías que te bloquean tu camino, mi querido Leo. Entonces, cariño, la última palabra lo tienes tú, Leo. Si tú estás lidiando con una persona que no cree en ti, ¿qué haces con esa persona? Tienes que estar o tienes que rodearte de personas que confíen en ti, que creen en ti, que te apoyen, Leo. Que te apoyen. Porque al fin y al cabo, corazón, amantes lo puedes encontrar donde quieres. Pero sin embargo, una persona que cree en ti, muy pocas veces vas a poder encontrar, mi leoncito, ¿vale? Esto también puede ser la familia, puede ser tus amigos, puede ser tus compañeros de trabajo. Tú quieres hacer las cosas bien, tú quieres hacer un proyecto nuevo, tú te estás visualizando lo que es a futuro, pero existen personas que no creen en ti. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. Me sale un Escorpio, me sale otro Leo, Libra, otra vez Libra, cierras con Tauro o Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales que me dicen Leo, Leo, Leo. Vamos a ver iniciales. La letra N, la letra E, la letra Q, la letra R. Muy bien. Vamos a continuar, mi leoncito. Voy a sacarte lo que es una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. O estás lidiando con una persona que desconfía mucho de ustedes. También puede ser el caso. Una persona un poco celoso, celosa, obsesivo, obsesiva. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros. ¿Cómo coincide con lo que te he dicho, cariño? Si te das cuenta, aquí hay un personaje, una mujer, puede ser hombre también,
que está como Dios lo trajo al mundo. Yo he puesto lo que es 2 franjas rojas porque a veces YouTube hay imágenes que no permite, ¿vale? Al fondo, Leo, hay un grupo de personas que vienen con fuerza, posiblemente a juzgarte, a criticarte o simplemente quieren pasar por encima de ustedes. Detrás, cariño, es como si hubiera una tormenta. ¿Por qué? O una guerra, porque el cielo está rojo, Leo. Y tú estás aquí delante, solo y sola, mi leoncito. Vale. Este personaje, mi querido Leo, como Dios lo trajo al mundo, no sabe qué hacer, a pesar que hay un camino ancho, si te das cuenta. Hay un camino ancho aquí. Siento, mi querido Leo, que quizás el que esta persona no crea en ti, el que esta persona no te apoye o que estas personas te critiquen, siento que quizás te confunden un poco y tú no sabes qué decisión tomar. A pesar que tú sabes que estando cerca de ellos te puede causar daño, Leo. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás en una separación. Tú sabes que esta persona no es trigo limpio, pero de repente esta persona te dice qué va a ser de tu vida, tú no puedes separarte, tenemos que pagar gastos, o simplemente tú no puedes vivir sin mí, etcétera, etcétera. Cariño, o tú quieres soltar a una persona, pero esta persona te recuerda que tú no puedes vivir sin él o sin ella. Tú solamente toma el mensaje que mejor suena, Leo, ¿vale? Porque seguro me va a decir, Richard, los Leos jamás bajamos la cabeza. Cariño, yo conozco unos cientos, ¿vale? Que sí bajan la cabeza. Entonces, cada persona tiene lo que es una historia. Una historia. En este momento no sabes qué hacer. Leo, en estos momentos no sabes qué decisión tomar. ¿Lo dejo, no lo dejo? ¿Me enfrento, no me enfrento? ¿Me retiro, no me retiro? Yo te recomiendo, mi querido Leo, que apuestes por ti, corazón. Apuesta por ti. Porque francamente, Leo, hombres hay por montón, mujeres hay por montón. Hay muchos peces en el río. Muchos peces en el río. Tú tienes que pensar en tu futuro, en tu tranquilidad, en tu estabilidad, Leo. En eso tú tienes que pensar, mi querido leoncito. Eso es lo que yo te recomiendo. Solo te recomiendo. Al final, la última palabra lo tienes tú. Porque aquí tú estás solo. Tú estás sola, cariño. Tú estás remando solo y sola, me dicen. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Me sale la carta del paje de copas. Si te das cuenta, en el tarot de la New, aquí este personaje representa a una sirena. Este personaje está encima de una roca, pero al costado de esta roca, cariño, hay muchas calaveras. Esta sirena, cariño, te mira de una forma como, vamos a suponer, como que quiere reconquistarte. Pero esta sirena te está diciendo que sus intenciones no son buenas, cariño, pero a lo mejor te dejas, como se dice, envolver por su canto. Se dice que las sirenas cuando cantan prácticamente hipnotizan a los marineros y al final los marineros reaccionan cuando están siendo devorados por ellos. En estos momentos, mi querido Leo, muchos de vosotros están hipnotizados o hipnotizadas por lo que te dice Pepe Lucho, por lo que te dice la Lupe. No estás pensando de una forma lógica, te estás dejando llevar por la emoción del momento, Leo. Por la emoción del momento. No sé por qué siento, cariño, que muchos de ustedes es como que tienes el sentimiento de apego hacia algo, hacia alguien, Leo. Tienes el sentimiento de apego, corazón. O de repente vas a volver con una persona o has vuelto con una persona que te hace daño. Mi leoncito, ¿vale? Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, Leo. No te confíes mucho. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor hay una persona que ha vuelto a tu vida o quiere volver, una amistad, un amigo, un ex amigo, ex amiga, tu ex pareja, una persona que te causó daño quiere volver a tu vida, Leo. Esa persona no es trigo limpio. Te están diciendo las energías, no es trigo limpio. Tienes que ir con cuidado, cariño, ¿vale?
Vamos a continuar porque siento que por más que tú te des una oportunidad con ese hombre o esa mujer, es un retraso en tu vida. Respuesta general, pero la última palabra lo tienes tú. Respuesta general, respuesta general, respuesta general, mi querido Leo. Respuesta general. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice, cariño, el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Guerra avisada no mata soldadito. No todo lo que brilla es oro, Leo. Escucha. Dice, haz de agua, emociones, relaciones, intuición, mi leoncito. Esta carta está relacionado para aquellos que posiblemente están empezando algo nuevo. No con el pasado, algo nuevo. Aunque tú de repente tienes un pasado y de repente estás un poco desconfiado, desconfiada con los demás, cariño, no quiere decir que la persona nueva que tú tienes en tu vida tiene que ser malo o mala o te va a pagar igual, ¿vale? Esta carta te dice la carta del as de agua, hazlo con fe, o as de copa, hazlo con fe. Ese nuevo comienzo, esa oportunidad va a ser bueno, pero te hablan de cosas nuevas, no del pasado. Del pasado te dice, tienes que ir con cuidado. Tienes que ir con cuidado, cariño. Esto te habla para aquellas personas que están en una relación, pero que es nuevo. No es el pasado, no es una persona que tú, me dice Richard, yo estoy en una relación con alguien, pero ya a esta persona le he dado 2 oportunidades. Entonces es el pasado, no es nuevo. Tiene que ser alguien nuevo, aunque tú estés empezando una relación o tengas una relación nuevo. Este mensaje, la carta de las de copas te dice, tienes que confiar con lo que tú tienes a tu lado, Leo. Tienes que creer, tienes que apostar por esa persona nueva, Leo. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer, mi querido Leo, que tú por X motivos terminaste con el pasado, has empezado lo que es una relación nueva, pero el pasado vuelve. Entonces tú en estos momentos estás confundido, confundida. ¿Será realmente que yo quiero a esta persona con la cual yo tengo una historia? ¿O me quedo con el pasado? Aún sabiendo que el pasado, si ustedes han terminado, por algo será. Por algo será, ¿no? No creo que esta persona haya sido un santo, una santa, algo pasó, porque si no, tú estarías con esa persona. Otra cosa es que tú me digas, Richard, por la distancia. Esa es otra historia, ¿vale? Pero cuando uno quiere estar al lado de alguien, sacas la visa, haces un viaje, te vas al costado de esta persona. Si esa persona te quiere realmente, te va a llevar. Si no, esto va a ser un pretexto para que vosotros se separen. Leo. Esto va a ser un pretexto. Entonces, no confundamos las cosas. Richard, es que esta persona se fue a otro país y entonces por la distancia hizo que nosotros nos separáramos, conoció otra persona, bueno, luego yo también me separé, conocí otra persona. No confundamos, por favor. No, Leo, ¿vale? A otro perro con ese hueso. Cuando una persona te ama realmente, cuando hay amor, se van a esperar. Se van a esperar y van a hacer hasta lo imposible para estar juntos. Pero si esa persona, a la mínima, a los 2 meses, ya está saliendo con otra persona, cariño, o tú, quiere decir que el amor no era tan fuerte. Era costumbre nada más, como dice Rocío Dulca. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Cariño, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo... Ay, no me acuerdo más, ¿vale? Ya está. Es esto, Leo. Uno más. Vamos a continuar. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, siempre volverás. Muy bien. La carta de la fuerza.
La carta de la fuerza representa lo que es a tu signo. Representa Leo, pero la carta de la fuerza también representa algo nuevo, cariño. Superar obstáculos, pasar página, buscar tu claridad, buscar algo nuevo, Leo. Por segunda vez, las energías te dicen, Leo, tienes que apostar por algo nuevo. Y no todo tiene que ser amor. Tienes que apostar por un proyecto nuevo. Tienes que apostar por un cambio nuevo. Otra casa, otro país, otro trabajo, otra pareja, algo nuevo, me dicen. De esa manera, Leo va a ser la persona más feliz del mundo. Si tú en este momento me dices, Richard, ¿tú crees que la persona del pasado que ahora vuelve ha cambiado? No, no ha cambiado, ¿vale? Pero tú tienes que prácticamente desengañarte tú mismo, Leo, ¿vale? Tú no me hagas caso al 100% porque la última palabra lo tienes tú. Las cartas solamente te están guiando. Las cartas te dicen lo que hay, pero la última palabra lo tienes tú. Tú. ¿Vale? Las energías están gritando que tú tienes que hacer algo diferente, que tú tienes que conocer a una persona nueva, un proyecto nuevo. No te está diciendo del pasado, pero si tú te aferras como gata en celo, cariño, y no quieres soltar al pasado, pues entonces tú asumirás las responsabilidades. ¿Ya está? Al fin y al cabo, eres tú quien va a sufrir, eres tú quien tiene que levantarse y continuar para adelante. Yo no. Ni tu vecino, ni tu vecina, ni mamá, ni papá. Eres tú, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Ya sabes lo que hay. Pero siento que tú eres terca y eres terco, cariño. Richard, me da igual. Me da igual. Me quedo con el venoso. Me quedo con el venoso, Richard. Con el que va al gimnasio. Porque está fuerte, lo resalta las venas, Richard. Y es grande, es grande. Tiene un brazo enorme, Richard. De verdad, mide 2 metros. A ver. Vamos a ver, corazón, qué te dicen las características. Economía te dice también que hagas algo nuevo, algo diferente. Vamos a ver, mi leoncito. Vamos a ver. Deja la Lupe, Leo. Deja la Lupe, ¿vale? Deja el Kevin. De verdad, qué manera, qué terco. Es que eres fuego, eres muy intensa, eres pasional. No te gusta perder, aunque sabes que eso es tóxico. La carta del 10 de oros. Vas a tener lo que es un encuentro con una persona con la cual de repente vosotros habían estudiado juntos, habían trabajado juntos o tuvieron algo. Ese encuentro va a ser en un sitio de centros comerciales, parques, escuelas también, o en el trabajo. No, en el trabajo no. Parques, escuelas, centros comerciales, en la calle. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. Mayor de 40 años. Con textura normal, se visten muy bien los hombres, las mujeres también. Cabello corto, hombres se peinan para atrás o por el costado. Cabello castaño, puede ser que tenga canas o cabello negro. Mujeres también cabello corto, lacio, negro, castaño. No veo canas, cariño. Caballero de Oros me dice, hay un personaje, mi querido Leo, sea del signo que sea, es como que quiere marcharse de tu vida. Le da igual perder todo, ¿vale? Puede ser de piel trigueña, alto o alta, o es más moreno que ustedes. Aunque me dice elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, también puede ser alguien de elemento fuego, especialmente un Sagitario, porque aquí hay un caballo, cariño. Hay un caballo, ¿vale? Entonces puede ser tranquilamente que una persona con estas características se marcha de tu vida, renuncia a todo. La carta del As de Bastos. Tienes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario, mi querido Leo. Esta persona es una persona que se cuida mucho su aspecto físico, muy atractivo, muy atractiva, o una persona que siempre era muy, ¿cómo te puedo decir?, intachable en su forma de ser, su presentación. Una persona muy atractiva, pero también puede ser padres, ¿vale? Padres, a lo mejor lo estás soñando, si ya no están lo que es en esta tierra, y tú me dices, Richard, inclusive, un ejemplo, siempre pasa esto, Leo, escucha. Cuando un familiar se va de esta tierra, o una persona muy importante para ti, puede ser que los primeros sueños que tú tengas con esta persona, lo vas a soñar como está, cariño, ¿vale?
Pero luego, los próximos sueños, tú lo vas a soñar que son jóvenes, muy jóvenes, cariño, lleno de vida, inclusive de repente en su mejor momento. Yo siento que mi mejor momento para mí, siento que era cuando tenía 25 años, de 25 para 30. Ahora ya voy a cumplir casi 44, voy a cumplir casi ya. Entonces, puede ser que tú estás soñando con estos seres de luz y me dice Richard, lo sueño jovencito, jovencito, jovencita. Me sorprende porque, ejemplo, murió a los 70 años, pero le he soñado como si tuviera 30. En su mejor momento los sueños. Cariño, hay un cambio. Hay un cambio, hay un mundo paralelo, hay otra vida. Aunque no lo creas, hay otra vida. Y siempre es ese margen de edad, cariño. Entonces, saca conclusiones, ¿vale? Te quiero. Hasta la vista, Leo. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.